Muy bien, mis hermanos, hemos llegado a nuestra última lección de este día. Les pido perdón por esta maratón tan fuerte de tantas cosas, pero tan oportuna para hablar de lo que vamos a celebrar hoy, ¿verdad? Al poder ver esas firmas y mirar toda esa parte práctica, va a ser un gozo de poder recordar lo que nosotros creemos, lo que confesamos. Y quiero llegar al final en esta lección breve sobre la aplicación de nuestra afirmación confesional. Nosotros vimos nuestra clara afirmación confesional, la raíz doctrinal de nuestra afirmación confesional, también vimos el principio bíblico o la estructura bíblica de nuestra declaración confesional. Número 4, la aplicación de nuestra afirmación confesional. Hermanos, ya hemos visto de alguna manera en diferentes partes de nuestras lecciones algunas de las aplicaciones. Yo quiero simplemente, siguiendo la línea de lo que les dije que el Dr. Waldron había visto sobre la interacción de las iglesias del Nuevo Testamento, yo quiero mostrarles de una manera breve, pero creo bien importante, tres cosas que son la aplicación práctica según el Nuevo Testamento. Y podemos hablar y arreglar por algunos principios alrededor de esto. La primera forma de aplicación práctica de la vida de asociación es el sostenimiento de obreros del Evangelio por parte de otras iglesias. Vuelvo a repetir, el sostenimiento de obreros del Evangelio por parte de otras iglesias. Nosotros podemos mirar esto en diferentes pasajes, entre ellos Romanos 16 del 1 al 3. Les ruego que miren conmigo algunos textos bíblicos vamos a considerar ahora. Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Quiero hacer algunas explicaciones rápidas solo para entender bien este texto. Diaconisa es un término que es una transliteración no precisa, no amada por lo que realmente el resto de la Biblia enseña. ¿Por qué no? Porque al momento en que uno translitera la palabra diácono en femenino y simplemente la pone en español, de esa manera da la idea de que se trata de un oficio dentro de la iglesia. Y nosotros creemos firmemente que los oficios de pastor y diácono son solamente para hombres, porque la palabra de Dios lo enseña. Tienen que ser maridos de una sola mujer. Pero entonces esta palabra debería ser puesta como servidor. Ahora, creemos, y creo, debo decir en esta tarde, que en la lista de 1 Timoteo capítulo 3 habla de los ancianos deben ser así, los diáconos deben ser así, y luego dice, así también las mujeres. Ese término, así también las mujeres, creo, hermanos, aunque hay diferentes interpretaciones, que no se trata de las esposas de los diáconos, ni de las esposas de los diáconos y de los pastores, sino de mujeres precisamente como Febe, que eran servidoras, eran mujeres que no eran oficiales, por eso están dentro del rango de los diáconos, pero están dentro de eso porque son ayudadoras de los diáconos. En la práctica nosotros podemos ver eso en cómo las mujeres a veces, incluso mujeres viudas o mujeres solteras, tienen la oportunidad de servir con una mayor disponibilidad en la iglesia y son mujeres que son una bendición para el ministerio. Lo mismo, mujeres casadas que sus hijos son ya grandes, son una bendición, y pareciera aquí que Pablo está dando requerimientos aún para esas mujeres que ayudan bajo el liderazgo de los diáconos. Entonces, desde esa perspectiva, Febe sería una de estas mujeres. Y está diciendo, recíbanla, pero no dice solo eso. ¿Qué es lo que implica recíbanla en este contexto? Dice, ayúdenla en cualquier cosa que necesite. ¿Qué podría ser una mujer como Febe? ¿Qué pudiera necesitar en una ciudad como Roma? Hospedaje, alimento, comida, sustento. No sabemos cuál fue la razón por la que está ahí, el texto bíblico no lo dice. Creo que no deberíamos tratar de ver más allá de lo que dice el texto, pero sí sabemos una cosa: Pablo mismo la está recomendando y está pidiendo que la reciban y que la ayuden en sus necesidades.
Así que podemos ver que hay un sostenimiento. Quizá ella no entra dentro de la perspectiva de un obrero del Evangelio, pero sí de una mujer que recibe esa recomendación y se pide que se la ayude. Otro texto muy importante es el tercer libro de Juan, 8:10, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Versículos 8 al 10 de tercera de Juan. Dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Noten que está hablando de recibir a obreros en la iglesia y que eso es parte de cooperar con la verdad. Es lo que dice el versículo 8. ¿Cuál era el problema de Diótrefes? No quería que los recibieran. No quería que estos hombres sean recibidos. Y entonces la carta se está escribiendo con la indicación de que eso no es correcto. Así que una vez más, la relación entre iglesias ayuda a entender este recibimiento de personas que en última instancia tiene que ver o está conectado con algo de sostenimiento o sustento. Segunda carta de Juan, versículos 5 al 11. Segunda carta de Juan, 5 al 11. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien eso hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, y noten aquí el énfasis, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿de qué tipo de hombre está hablando? Uno que trae una predicación, palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que acabo de explicar, que este es el amor, que recibamos a Cristo también como alguien que vino en carne, dice: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuál es la implicación adversa o contraria a esto? Debemos recibir a los hombres que vienen predicando la palabra y la verdad, y no debemos recibir a los que no traen la verdad. Y eso tenía que ver también con predicadores itinerantes. En esos días la iglesia se está formando y era la forma de recibir y de participar con ellos en el ministerio, como vimos en la tercera carta de Juan. Así que, hermanos, es bien importante esta recomendación y esta interacción real entre iglesias, en donde se recomendaban personas, se las recibía, o en este caso de tercera de Juan o de segunda de Juan, no lo reciben. Así que hay una relación verdadera y es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia, que vivimos en una fraternidad profunda. Segunda cosa, recolectas de benevolencia para los santos necesitados en otras iglesias. Esto es quizá algo muy conocido por nosotros al mirar cómo esto funcionaba en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el recoger colectas de benevolencia para los santos es un tema que se repite y que es conocido. Cuando estudiamos la historia detrás de la asamblea de 1689 y la formación de las asociaciones de iglesias bautistas, tanto en Londres como en Bristol, descubrimos que uno de los propósitos mayores de estas asambleas, o de los por qué se reunían, era para unir esfuerzos para el sostenimiento de pastores que hacían su ministerio en lugares de mucha escasez. ¿Cuál es la meta de una iglesia local sana? Que pueda sostener económicamente a sus pastores, ¿sí o no? Que pueda sostener a aquel que está enseñándoles el Evangelio. Pero hay iglesias que por más que se esfuercen, por más que crezcan, la realidad económica va a hacer que siempre ese hombre de Dios, viendo que su iglesia está dando todo lo que puede, no es suficiente para su propio mantenimiento. Y son realidades de las que tenemos que ser conscientes. Hay hombres que van a lugares donde
nunca van a poder recibir un salario con el que van a poder mantener completamente o de una manera legítima a su familia. ¿Qué debemos hacer? Entonces no prediquemos en esos lugares. No, esa no es una opción. Entonces tiene que haber otro. Porque ese hombre es digno y su familia tiene que ser sostenida, porque eso es parte de lo que el Evangelio nos ordena. Para eso estamos nosotros como asociación. Para poder ayudarnos. Para poder saber que hay gente que está en escasez, en lugares de escasez, y para eso Dios nos puso allí. Una gran parte de los pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la ofrenda están conectados a ofrendas voluntarias de amor para hermanos que estaban en necesidad. Cada vez que uno usa un pasaje, es típico que usemos en ofrenda, según los Corintios capítulo 8 y 9, ¿sí o no? ¿Y de qué habla? Ofrendas para gente en necesidad, hermanos en necesidad, para iglesias que tenían hermanos en pobreza, que era la forma real de amarlos. Vamos a hacer una colecta, vamos a ayudarles. Entonces, esta forma de benevolencia es una acción importante que las iglesias del Nuevo Testamento hacían y que queda claramente marcado. Miren conmigo rápidamente algunos textos. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Dice la palabra del Señor: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que esto es clave. Y les voy a decir una cosa. Alguien dice, sí, pastor, pero aquí no está hablando de asociaciones. No, es cierto, no está hablando de que se necesita hacerlo en una asociación, pero este es el punto clave. En una asociación lo podemos hacer de manera organizada y eficaz. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda para los hermanos que están en tal ciudad que acaba de haber una inundación y muchos perdieron su casa, no tienen qué comer. Vamos a hacer esta ofrenda. El hecho de estar organizado como una asociación permite que sea mucho más eficaz lo que está pasando aquí. Y no estoy diciendo que en Romanos 15 en el contexto hay una asociación, no. Pero sí digo, había orden. Y se hacían colectas, quizás por la misma presencia de los apóstoles, pero se hacían colectas que iban destinadas a causas específicas y de esa manera bendecían a las iglesias. Eso lo podemos hacer nosotros de manera efectiva en medio de nuestra asociación. Segundo a los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4 y luego 16 al 24. Segundo a los Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4 y luego versículos 16 al 24. Miren lo que dice la Escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos por muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No es conmovedor eso. Eran santos pobres que rogaron, por favor, no menosprecies nuestra ayuda por ser pobres, déjanos ayudar. A veces uno piensa que la forma de ayudar tiene que ver con la gente que tiene dinero. La forma de ayudar es aquel que tiene la gracia de Dios en su vida, siempre tiene algo para dar. Y aunque no sea siempre demasiado, podemos siempre dar abundantemente lo que Dios nos ha dado. Dice luego el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito,
es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Este texto ya no es como Romanos. En este texto habla de una estructura mucho más clara, ¿sí o no? Sí. Habla de mensajeros, habla de haber sido escogido por las iglesias para un fin en particular y habla de cómo esto se determina, se hace en orden y se hace delante de los hombres con toda transparencia. Así que nosotros vemos aquí de una manera primitiva, pero una estructura de iglesias trabajando juntas para un fin en particular, y este fin era esa ofrenda para los santos. Hermanos, tenemos evidencia bíblica de iglesias trabajando organizadamente en asuntos que tenían que ver con ofrendas de amor para aquellos que estaban en necesidad. Un tercer pasaje y último en este punto, 2 a los Corintios capítulo 9, versículos 12 al 15. 2 a los Corintios capítulo 9, versículos 12 al 15. Dice el texto: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, otro ejemplo de algo que se hace como iglesia por el bien de otras iglesias locales. Finalmente, está la frecuente comunicación con otras iglesias. Esa es la última cosa que podemos ver. Quizás si agrupáramos todos estos textos que cita el Dr. Waldron, nosotros podríamos mirar esta tercera cosa, que es frecuente comunicación entre las iglesias. Una de las bendiciones más grandes de la comunión o asociación de iglesias es el beneficio de la comunicación frecuente entre iglesias. Y esto es a todo nivel. La cercanía de los pastores con otros pastores es vital. La cercanía de los jóvenes con otros jóvenes puede resultar en relaciones cristianas profundas, verdaderas, santas, de beneficio mutuo y en algunos casos matrimonios santos para la gloria del Señor. Y a los pastores nos entusiasma esa parte. Hace unos años ya empezaron, una de las iglesias de la asociación hace un campamento que le han cambiado de nombre ya constantemente. Se llamaba Campamento de Jóvenes Solteros. Después lo cambiaron. Campamento para jóvenes mayores y maduros. Pero el énfasis es el mismo que cambie de nombre. Hace unos días he tenido el gozo de ver la obra de Dios en la vida de mi hija. Y la veo como el Señor está obrando en ella. Una de las cosas que me dijo fue: papi, ¿qué bendición tienes de tener amigos cristianos? ¿Cómo los conseguiste? Porque yo estoy orando por una amiga cristiana. Qué linda preguntación. Bueno, yo sí sé cómo conocí a mis amigos, no quiero contarles todas las historias, pero sí sé cómo los conocí en medio de la iglesia, los campamentos de la iglesia, reuniones de la iglesia. Así nos casamos muchos de nosotros, así hemos mantenido una relación firme durante todos estos años. Y eso es parte de lo que es la bendición de estar juntos como iglesia. Poder tener cosas que nos permitan tener una comunicación frecuente. Hay cosas que pueden ser más en un nivel global y otras en un nivel de oración. Por ejemplo, qué precioso sería, solo como una idea, tome apunte, secretario. ¿Está el secretario aquí? Mira, tome apunte, secretario. Si ustedes todos los domingos se propusieran, vamos a hacer un calendario, somos 8 iglesias, muy bien. Vamos a orar cada semana por una iglesia específica. Todas las iglesias oramos por la misma iglesia. Y vamos a orar por las peticiones que esa iglesia nos dé. Todos los miembros de tu iglesia local van a saber exactamente qué está pasando ahí, porque están orando por esto,
¿No les ha pasado que en los cultos de oración a veces uno no conoce mucho a los hermanos, pero como escuchó por qué oraron, tú te acercas y le dices, ¿y cómo está tu mamá? Estuvimos orando por eso en mi casa el otro día. Eso nos da una verdadera cercanía. Y eso es lo que debería hacerse también entre nosotros. No hay, y vuelvo a repetir, cuál es la excusa para que no podamos orar el uno por el otro. Y cuál es la excusa para no compartir peticiones de oración por las cuales pudiéramos estar orando específicamente con nombre y apellido. No quiero orar por la iglesia reformada de Armenia. Quiero orar por esto que Javier me pide, por estas peticiones, por estos líderes, por estos hombres que están siendo vistos por el ministerio, por estas misiones que se están llevando en Pereira y en otros lugares. Yo quiero orar con nombre y apellido. Y la iglesia, quizás cuando lo vea el pastor Javier, cuando nos visite, pastor, ¿cómo está la misión en Pereira? Cuéntenos. Hemos estado orando por lo menos una vez al mes por eso en nuestro culto. Esas cosas son las que nos dan una verdadera unidad, que es parte de esa comunión entre iglesias. Y hermanos, la distancia no es un impedimento para que podamos orar fielmente por esto. Así que cosas como esas son una realidad, pero hay otras que podemos hacer también. Y quizás ahí vamos a tener que agruparnos entre las iglesias que estemos más cerca, pero podemos hacer campamentos familiares, hacer campamentos de jóvenes, hacer conferencias para mujeres, hacer conferencias para hombres, hacer retiros para nuestros hijos, lo que esto fuera, que sirva para que el evangelio se siga propagando y para que ellos puedan encontrar esas bendiciones que es tener otros hombres y otras mujeres que puedan ser de bendición para su vida. Así que soñemos con esto, oremos con esto, y esta es la manera práctica en la que se puede llevar a cabo esta cercanía o esta comunión entre iglesias. Veamos algunos textos que pudieran mostrarnos esa relación frecuente. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Todos estos son textos que el Dr. Waldron nos pone como textos de prueba. Colosenses 2:1. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto es Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? No está mintiendo. Qué gran lucha. Qué gran lucha. A veces, quizás, por la gran distancia que hay entre algunas iglesias, geográficamente, quizás esto se convierte en una realidad que no es tan feliz, ¿verdad? Quizás nunca han visto el rostro del otro, salvo por una pantalla, pero no han tenido la oportunidad de verse así, porque estamos tan distantes que quizás no sea posible por ahora. Eso no impide que yo pueda tener una gran lucha en favor de ellos, en oración, delante de Dios. Hermanos, qué preciosa realidad en la vida de las iglesias locales. Colosenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 7. Mira, Colosenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 7. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Siempre orando por vosotros. ¿Te acuerdas del texto clásico? Orad por la paz en Jerusalén. Es la misma idea. Colosenses 4, 7 y 12. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, estos textos nos recuerdan la gran responsabilidad que tenemos y el privilegio que tenemos de poder orar y buscar esa comunicación frecuente los unos con nosotros. De manera práctica, como ya hemos visto, quizás en un sentido histórico, habían 3 razones por las cuales la asociación en Londres se reunió y trató de hacer cumplir de manera práctica. La primera
era lo que ya hemos visto aquí en los textos bíblicos, tratar de sostener a ministros que vivían en lugares pobres. Habían personas que habían sido enviadas por las iglesias y que estaban pasando necesidad. Las iglesias se reunían y de hecho tenían un fondo común para pastores. Según algunos dicen que ese fondo común, aun cuando la asociación sufrió algunas cosas, se sigue sosteniendo, o se sostenía hace unos años, en donde se juntaba dinero y se ayudaba a pastores en necesidad. También la segunda razón era educación teológica. Tenemos que entender el contexto. Como no somos una iglesia catedral, ¿se acuerdan de esa definición? Entonces nosotros no teníamos acceso a los seminarios de las grandes escuelas que había en Inglaterra o en diferentes lugares. Y como no éramos presbiterianos, sino que éramos no conformistas, independientes, entonces eso hizo que no haya una formación, vamos a decirlo así, formal para los ministros, a menos que sean hombres muy excepcionales, como gente que viniera de una familia de la aristocracia o que tuviera mucho dinero. Pero normalmente los pastores eran hombres que no tenían mucha instrucción. ¿Qué vamos a hacer? La asociación dijo, tenemos que enseñar, tenemos que capacitar, tenemos que guiar. Se estableció una academia en Bristol que hasta el día de hoy sigue funcionando. Ya no es de nuestra fe, lamentablemente, pero se estableció para que se pudiera llevar a cabo todo lo que se requería en la formación de estos hombres. Y esa academia sirvió para enviar a hombres a diferentes lugares con una formación teológica. Hermanos, la formación teológica es un asunto importante que se puede hacer en conjunto. Porque no todos tenemos todo el tiempo, ni toda la capacidad, ni todos los talentos para hacerlo. Y por eso, si todos diéramos lo mejor de cada uno de nosotros como pastores, en la formación de los hombres que van a ser enviados por nuestras iglesias, esos hombres recibirían algo mejor que lo que nosotros tenemos. Pero para eso se necesita que nadie esté dispuesto a brillar, sino que todos quieran trabajar juntos para que eso sea. Tú les enseñas esto, yo les enseño esto, yo he trabajado en esto, entonces yo los voy a guiar así, yo tomo de mi tiempo para formar a estos hombres y así es como se comenzaban a formar esos hombres para poder enviarlos a la obra misionera. Una asociación es el lugar ideal para la formación de hombres. Yo dirijo un seminario, trabajo en otro, no, solo así. Pero una de las bendiciones que puedo decir de nuestro seminario en el Ecuador es que descansa sobre nuestras iglesias locales. Es imposible. Una vez el doctor Waldron me dijo, ok, dime el secreto. ¿Por qué en otros lugares hay que invertir dinero y tenemos que pagar el pasaje de los profesores? ¿Y por qué en Ecuador nunca nos piden nada? Y le dije con mucho cariño, es que yo no estoy solo. Es que si yo tuviera que traer a los profesores, yo tendría que decirle, doctor Waldron, dígale que paguen su título. Si yo estuviera trabajando solo, le tendría que decir, y que traigan algo de platita para poder ver cómo resolvemos la comida, porque es un poco complicado. Pero como no estoy solo, y entonces 1, 2, 3, 4, 7 iglesias, nos repartimos la responsabilidad de darle de comer a esos estudiantes. Con lo que los estudiantes pagan, que es poco para que puedan estar, es con lo que pagamos el ticket del profesor. Solo no se puede. Por eso el seminario no es de una persona. Tenemos que estar muchos involucrados haciendo que funcione. Se le hemos dado lo mejor de nosotros para que hombres puedan ser formados y ser enviados. Entonces, la clave es el escenario, donde iglesias pueden hacer lo que se requiere para la formación de esos hombres. Y, en tercer lugar, no solamente fondos comunes para pastores en pobreza, seminarios o formación teológica, plantación de iglesias. Hermanos, lo que una iglesia puede hacer con esfuerzo, 2 lo hacen un poco más rápido, y 5 o 8 lo pueden hacer mucho más rápido, de manera más eficaz. ¿Qué se requiere para eso? Poder vivir de manera práctica lo que estamos confesando en esta tarde. Si somos una asociación, propongámonos trabajar de manera activa como una asociación.
Eso es, entrenemos hombres, enviemos hombres a través de cada iglesia local que los tenga, capacitémoslos y ayudémoslos para que hagan la obra misionera. Y no nos olvidemos de aquellos que están batallando en lugares donde nunca, por más fieles que sean, van a poder tener todo lo que necesitan. Siempre vamos a tener que usar eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por todos los hombres, pero principalmente por aquellos que son de la familia de la fe. Nuestros pastores, que son nuestros consiervos, debería ser una preocupación genuina en la mente de una asociación, como nuestra asociación en esta tarde. Hermanos, sin duda muchísimo más para decir en el sentido teológico, quizás en el sentido práctico. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir aprendiendo a medida que avancemos, pero creo que hemos confesado lo que creemos, hemos tratado de ver dónde está estructurado y de dónde viene lo que creemos, hemos tratado de agarrar los principios bíblicos desde donde lo creemos y estamos tratando de mirar en el Nuevo Testamento, como les decía en la lección anterior. Esto dice la Biblia, ¿cómo lo aplico en nuestra propia vida? Y creo que la respuesta a cómo se aplica esa búsqueda de unidad y esas cosas prácticas que el Nuevo Testamento nos enseña es a través de una asociación de iglesias. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a terminar en oración. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de invertir nuestro tiempo en estas cosas tan importantes. Te ruego por tu misericordia que nos ayudes a ser fieles a ti, Señor, en esto que nos vamos a comprometer hoy. Ayuda a los pastores de estas iglesias. Ayuda a cada iglesia representada. Que, Señor, al ver estas iglesias juntas, la gente pueda mirar y decir: Dios envió a su Hijo. Mira cómo se aman. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a mortificar lo que somos para poder honrarte hasta el final. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.